encontraron, qué les pareció interesante, qué no los sorprendió. Quiero saber cómo estuvo el realizar esa tabla, que me compartan su experiencia. A Yo, ver quién licenciada, empieza. A ver, pues cuénteme, para Brian. empezar creo que me parece muy curioso y tal vez no lo tenía como contemplado, ¿verdad? Que están registrados o que había un registro de cuántas danzas habían y cuántos departamentos y cuántos municipios. O sea, pensé que no, eso no estaba contabilizado, pensé que de verdad que era un dato que estaba como bien perdido, ¿va? Pero ya veo que no y que sí se tiene un registro como bien claro. Y pues me pareció interesante que hay danzas que se replican muchísimo, o sea, en demasiados departamentos, en demasiados municipios, y hay otras que son como específicamente de una región, ¿va? Entonces, como el palo volador, que es específicamente de una región. Y pues me pareció interesante también, bueno, las diferentes etapas o épocas en las que se da, pero también su existencia hasta el día de hoy, ¿va? Entonces, y que es solamente de pura transmisión oral, porque hay muy pocas danzas que tienen como una estructura escrita. Entonces, eso es lo que me pareció interesante y pues la verdad me quedó mucho. Muy bien, gracias, Brian. A ver, chicas. Bueno, a mí en mi casa lo mismo, pensaba que no había ningún registro escrito y hacer la tabla me puso como una visión bien panorámica de todas las danzas, de todos los departamentos que las practican y los municipios también. Me pareció bien bonito, me gustó bastante hacer la tabla, me entretuve bastante. Muy bien, Andrea. ¿Alguien más? ¿Fabi o Fernanda? Pues que las danzas como más reconocidas como la danza de los moros, los cristianos, y se me fue el nombre de los otros, pero realmente son más conocidos porque también son más practicados, o sea, son los que tienen mayor ejecución en diversos departamentos, ¿verdad? Y de ahí los demás están como olvidaditos porque sí son muy poquitos, por ejemplo, los que son solo en Petén, ni en cuenta uno de eso, por lo mismo que solo están en Petén, ¿verdad? Muy bien. A ver, Andrea. No, Andrea estuvo, Fabi me falta. Eh, yo he tenido la oportunidad de ver algunas danzas en vivo, porque aquí en Antigua se hacen la de gigantes y la de, creo que son los moros. Yo los miraba cuando estaba pequeña, entonces yo no estaba consciente de qué era eso, yo solo lo miraba, pero no ni sabía. Y ahora que hice la tabla, yo, ah, de ahí viene. Pero como Ah, que no muy se le da bien. tanta importancia a no ser a los estilos los que organizan eso, los que están bien metidos ahí, entonces ya saben, pero los demás es como, ah, sí, qué bonito eso, pero ¿qué es? No sé. Y ahora ya estoy más consciente de eso. Ok, muy bien. Gracias, Fabi. Bueno, entonces, chicos, ahí vamos a empezar a trabajar ahora. Ya tenemos como un panorama más claro de qué son las danzas, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a trabajar ya directamente la investigación de las danzas tradicionales. Eh, Vamos a empezar a averiguar o a aprender, ¿sí? Cómo se investigan, sobre todo, ¿sí? Para poder, se recuerda que les había enseñado una especie de catálogo, ¿verdad? Entonces vamos a averiguar, vamos a aprender cómo vamos a construir ese catálogo. Eh, Dentro de las tareas que les van a ir quedando, va a ser comparar sus cuadros para alimentarlos, porque no todos tenían las mismas danzas, no todos tenían el mismo número.
Habían unos que tenían más y otros que tenían menos. Entonces, pero lo vamos a ir construyendo poco a poco, ¿verdad? Y lo vamos a ir trabajando en equipo y en la clase. Y yo sé que se ve abrumador, pero no lo va a ser. Vamos a trabajar en equipo y poco a poco. Entonces, primero vamos a entender que las danzas se pueden documentar, se pueden investigar y pueden tener un respaldo, ¿sí? Científico tan válido como cualquier tipo de investigación, ¿sí? Médica, química, matemática. O sea, se puede hacer esto. Es importante saber y entender que las investigaciones de arte y de ciencias sociales son válidas y son igual de importantes que las de ciencias naturales, ¿sí? Sí existen las ciencias sociales y son tan buenas y tan duras como las ciencias naturales. Lo que cambia es la temática. Entonces, si vamos a hablar de nuestras investigaciones en danza, pues tenemos que, como investigación general, el propósito es definir y elaborar textos que nos vayan a servir, ya sea de forma didáctica, turística o de análisis y reflexión sobre distintos temas, ¿sí? Y entender los significados simbólicos de lo que estamos haciendo para poder hacer una preparación o una interpretación intelectual, académica y científica y cumplir con requisitos básicos e imprescindibles para, en este caso, para la danza, para la construcción del conocimiento de ustedes y de la cultura danzaria, en este caso, enfocada a la parte guatemalteca. Nos va a servir en buena medida parte de la metodología antropológica y de investigación social, dado que son fenómenos sociales que se dan en una comunidad, en un espacio específico. Para esto, pues es importante tener ética para poderlas trabajar, ¿sí? Es decir, una actitud respetuosa, sin prejuicios, para poder entender lo que sucede. El respeto en este caso se basa en la comprensión de entender y de comprender y abrazar esa historia ancestral que también es parte de nuestra historia como guatemaltecos, ¿sí? Y que porque nosotros, por ejemplo, vivamos en la capital, no significa que la danza que se hace en Quiché, en Huehuetenango, va a ser menos importante, ¿sí? O juzgarla porque no nos gusta los colores, no nos gustan los pasos, eso no se puede hacer. No podemos tener esos prejuicios a la hora de averiguar y de documentar estos procesos sociales. Vamos a necesitar material de registro, ¿sí? Para poder documentar necesitamos tiempo. Lo ideal sería transporte y alimentación, pero en este caso, pues esto no va a ser posible porque no vamos a hacer trabajo de campo directamente, sino que nos vamos a enfocar nosotros en un trabajo de gabinete. Entonces, para eso vamos a necesitar, eso sí, instrumentos para realizarlo, tiempo para hacerlo y la búsqueda de documentación, de registro documental, sobre todo. Esa va a ser nuestra fuente de información más importante. Vamos a buscar, o la metodología que vamos a utilizar va a ser buscar teorías acumuladas, es decir, buscar todos los antecedentes que podamos en relación al tema. Nuestra base principal, si bien es cierto, va a ser el atlas danzario, no va a ser la única. La investigación, en este caso, puede ser en tres modalidades. La de eruditos, que va a ser generar conocimiento, pero nosotros no vamos a hacer esto porque esta parte le corresponde única y exclusivamente a los doctores y nosotros estamos ahorita en un proceso de una clase de licenciatura. La otra metodología que se utiliza es la de los problemas,
que opera a partir de fenómenos técnicos y organización de datos, y la parte metodológica, que va a ser la de los técnicos, y esta vamos a hacer nosotros. Vamos a organizar la información. Esta va a ser nuestra prioridad, organizar información, porque vamos a hacer, un trabajo de campo, pero de campo de tipo de gabinete. Vamos a tener que para poder investigar podemos usar métodos cuantitativos o métodos cualitativos. Nosotros hicimos una tabla, ¿sí? Y en la tabla que hicimos, por ejemplo, nosotros podemos contar los departamentos o los municipios donde se realizan las danzas. Entonces, a partir de poder contar, es que nosotros estamos haciendo un trabajo cuantitativo. ¿Cuántas fuentes vamos a poder consultar? ¿Sí? Entonces, el método cuantitativo va a ser o se basa en un sondeo que va desde la observación hasta procesos más complejos como los aleatorios de la percepción del fenómeno. Sobre todo, el cuantitativo va a utilizar estadísticas para obtener datos. Estas estadísticas se obtienen a través de test, de cuestionarios, y muchas de esta información suele factorizarse en datos para sacar a luz hechos concretos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque nosotros tenemos una tabla de datos que puede ser cuantificada, ¿sí? Y siempre que vayamos a hablar de datos cuantitativos, vamos a hablar de todos esos datos que se pueden contar. Y ahorita nosotros tenemos una tabla que nos sirve como base de la observación del fenómeno que queremos estudiar, ¿sí? Y nos va a dar números, nos va a dar ciertos datos y datos concretos. Ahora el método cualitativo. Este gira alrededor de la individualización, utiliza la entrevista, las historias de vida, estudios de caso, resalta valores como personas históricas y realiza investigación participante. En este caso nos va a costar un montón porque nosotros no vamos a entrevistar personas, ¿sí? No vamos a utilizar gente para obtener información. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, que en este caso sería como muy bonito e importante poder entrevistar a Carlos René García, pues Carlos René ya murió lamentablemente, entonces no podemos hacer ese tipo de investigación, y por la pandemia, y por el contexto y por el tiempo, se nos va a hacer complicado hacerla desde esta perspectiva. Vamos a tener la parte de las técnicas que vamos a utilizar, y estas van a ser imprescindibles en la búsqueda del conocimiento, en la búsqueda de nuestra información. Entonces, nosotros vamos a hacer un trabajo de gabinete, ¿sí? Vamos a investigar cuerpos teóricos que vamos a considerar para ordenar y analizar la investigación. Esto consiste en la búsqueda de lecturas y bibliografías relacionadas con el tema. En estas nosotros vamos a buscar en periódicos, revistas, folletos y archivos que proporcionen información relevante relacionada con el tema, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a centrar en este tipo de papeles, si lo quieren llamar así. Estos van a ser como las fuentes de información que nosotros vamos a utilizar para poder hacer nuestro trabajo. ¿Sí? Vamos a hacer un trabajo hemerográfico, de archivo, y así muy, muy importante. Aquí es donde yo voy a necesitar también que trabajemos ciertas fuentes de información, o ciertas bases de datos importantes, ¿sí? Yo no sé si cuando ustedes han entrado a la biblioteca de la universidad, voy a tratar de entrar ahorita porque la tenía abierta y se me cerró la ventana.
se han percatado que como universidad tenemos acceso a diferentes bases de datos o bases de archivos o de bibliotecas que son importantes o que son más que importantes, son confiables. Entonces, me interesa que veamos esa parte porque esa va a ser como la base. ¿Sí? Cuando nosotros busquemos información, tenemos que asegurarnos que la información sea confiable, ¿sí? Y no podemos usar blogs ni Wikipedia, ni Ecurred, ¿sí? Ni El Rincón del Vago, ni monografías.com. O sea, son páginas que son trabajos que pueden ser plagio, que pueden no tener información validada, por así decirlo. Entonces, vamos a ver si podemos entrar a la página de la biblioteca, a la página principal. Quiero perfecto. Todo bien, maestra. Esto es lo que necesito que veamos. Mire. La biblioteca de la universidad va a ser también una parte, las bases que vamos a utilizar para investigar. Voy a dejar que me cargue la página. Aquí ustedes es la base del catálogo de consultas. Las tesis sí se pueden consultar porque se supone que han sido revisadas y que es información confiable, no publicada a nivel de libro o artículo científico, pero sí es una parte confiable. Esto es lo que me interesa que veamos. Mire, podemos consultar EBESCO, ¿sí? Que es una colección de textos y registros bibliográficos de las principales publicaciones académicas, ¿sí? Esta es súper importante porque toda la información que está en esta colección está validada, está registrada, ¿sí? Tenemos también esto, el libro. InFile no se las recomiendo porque aquí solo hay leyes, ¿sí? Entonces, por el momento no, eso no nos interesa. Tenemos la biblioteca hispánica, el Latindex, que este es un compendio de revistas indexadas, es decir, que están revisadas a nivel latinoamericano. Tenemos este que es el OARE, que es del Programa de Naciones Unidas, pero este está más enfocado a medio ambiente. Tenemos el Banco Mundial, que esto es más en cuestión de materia de económica o de desarrollo humano. La OPS, que es la de salud, esta no nos interesa, pero esta sí, mire, la de UNESCO, ¿sí? Aquí, esta y Latindex pueden ser, y EBESCO, Latindex y la Biblioteca Digital Hispánica pueden ser fuentes de información muy importantes. Esto es en relación al Fondo Monetario, es toda economía, ¿sí? Y estas son bases que sirven para libros de secundaria.
podríamos encontrar algo, pero realmente preferiría que utilizáramos UNESCO, la Biblioteca Digital Hispánica y Latindex y Evesco. O sea, tenemos 4 fuentes de información o 4 bibliotecas que podemos consultar. A ellos se suma la biblioteca del CEFOL, que cambió de nombre, creo que ahora es el Centro de Estudios de las Culturas Guatemaltecas, que se llama CECE. Tienen una base de datos importante. Hay una biblioteca del CEFOL que también podemos consultar, que digamos el CEFOL y el CECE es lo mismo, solo que el CEFOL cambió de nombre este año y ahora se llama CECE. Entonces, pero hay una biblioteca de todas las revistas que ellos han sacado. De igual manera, podemos consultar en la biblioteca de la DIGI, que es la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos. Entonces, esas fuentes de información pueden ser básicas para poder seguir con el desarrollo de lo que nosotros necesitamos consultar en materia de periódicos, revistas, folletos, archivos que vendrían siendo como artículos. También podemos hacer una investigación o una búsqueda hemerográfica a través de la página de Prensa Libre y del periódico La Hora, que son periódicos que tienen su versión impresa y que tienen su versión digital. Entonces, esas serían como las principales fuentes de información. Vamos a agregarlas acá para que no se nos olvide, que sería Evesco, en la de Latindex, UNESCO, que otra vimos en la página de la universidad. ¿Qué tímidos están ustedes ahora? El libro. Bueno. Estas podrían ser como lugares de consulta donde podemos buscar libros, artículos, y diferentes tipos de publicaciones o de investigaciones, ¿sí? De tipo documental. En el caso de un trabajo de campo, pues se lleva el diario, la observación, encuestas o cuestionarios o entrevistas. Nosotros no vamos a hacer trabajo de campo, pero es importante que ustedes sepan qué elementos se pueden utilizar para hacer un trabajo de campo. Si estuviéramos fuera del proceso de pandemia, pues lo ideal sería hacer un trabajo de campo. Es importante tener instrumentos desarrollados para facilitar las tareas del investigador. Para poder llevar un registro de los fenómenos de estudio, es importante llevar una guía de investigación porque estas ayudan a organizarse, ¿sí? Puede ayudarse uno con fichas para ordenar la información. En nuestro caso vamos a usar fichas bibliográficas o fichas técnicas para poder organizar y proceder a armar una base de datos, que es lo que se hace con la información recabada. Esta base de datos puede ser bibliográfica, hemerográfica, documentos archivos, documentos fonográficos, fotográficos o videos. Nosotros podemos utilizar documentos bibliográficos, hemerográficos, documentos de archivo que podrían, dentro de esta categoría podríamos poner lo de las revistas o algo que no tengamos contemplado. Podemos usar videos, ¿sí? que podemos tener acceso a estos.
dentro del marco para poder estudiar una danza, vamos a tener diferentes tipos de marcos o bases para poder ir consolidando el estudio. Hay un marco etnográfico, que es el antecedente histórico, la descripción del lugar, que es la parte geográfica, demográfica y de desarrollo humano que se utiliza, y la descripción social y cultural de estos elementos. En este caso, nosotros no vamos a utilizar el marco etnográfico porque no es como el centro de atención de lo que queremos documentar. Sin embargo, es importante saber que cada elemento a investigar va a tener un antecedente histórico y un antecedente social y cultural. Vamos a tener un marco etnológico que se refiere a las estadísticas, al análisis de la descripción de la etnografía, ¿sí? Una interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones. Y vamos a finalmente generar un informe que va a ser el ordenar toda la información de manera lógica para poder presentar una especie de índice de los elementos a investigar o de los resultados. Nosotros ya tenemos una especie de orientación establecida a partir del cuadro que hemos realizado. No sé si hasta donde vamos hay alguna duda o algún comentario. No, licenciada, todo muy bien. Y Pero gracias coméntanos. por ¿cómo se llaman Va, las páginas que nos dio? va. Ahora bien, necesito saber, a ver, les voy a ir preguntando uno por uno para que vayamos encontrando algunas diferencias. A ver, Fernanda, usted en su trabajo de la tabla, ¿cuántas danzas documentó? ¿Cuántas danzas tiene usted en su tabla? Ahorita le digo. Los demás vayan buscando porque les voy a hacer la misma pregunta. Por el modo en el que lo registré, tengo 29. 29. A ver, ¿quién sigue aquí? Andrea, ¿usted cuántas tiene? A mí me quedaron 56, maestro. A ver, Fabi, ¿usted cuántas tiene? Maestra. ¿Perdón? No le escuché, Fabi. Brian, ¿usted cuántas tiene? Yo tengo tengo 30. 30. 30, exacto. Y Fabi no hizo dato. Ah, se me salió yendo, Fabi. Ah, no, ahí está, Fabi no hizo dato, perdón. Bueno, entonces me falta el dato de Fabi y el dato de Gandhi porque no se presentó hoy a la clase. Ahí está, Fabi. ¿Cuántas dijo que tenía? Perdón. 33. Si ven ustedes, tenemos tablas que van variando.
significativamente, o sea, de 29 tengo 29, 30, 33, 56. Entonces, la tarea que les va a quedar para mañana, para la próxima clase, que la pueden hacer en lo que resta de la clase, es unificar ese dato, ¿sí? Llegar a un número exacto, que todos tengan lo mismo, ¿ya? Sé que va a ser complejo, pero necesitamos decir si hay 56 o si hay 30, pero no podemos tener ese número ambivalente porque al final necesito que estemos como todos en la misma, todos y todas en la misma sintonía. Entonces, no sé si queda claro lo que necesito que hagan ahora. Sí, maestra. Maestra, solo tengo una duda. Dígame. Digamos, supóngase que Andrea tenga 56, pero ¿qué, o sea, como qué danzas pueden ser válidas o no? O sea, en el sentido de que hay algunas que no tienen fecha de origen o no están en el documento. O sea, como era solo un recuadro para, ¿cómo se dice? Como para ordenar información, no más, no investigativo. Entonces no sé si esas danzas que no tienen fecha y todo les buscamos o solamente las que tienen datos como lugar, fecha, tema, esas son las que colocamos. A eso me refiero. No sé si me voy a entender. Busquemos las que tengan un nombre, un periodo de desarrollo, digamos una fecha y un lugar donde se desarrolle. Es importante tener un lugar de referencia. Entonces tienen que, entre la idea de que ustedes comparen su información y tomen digamos, de base que haya el nombre de la danza, que tenga un tiempo, es decir, una fecha, una fecha o un periodo, ¿sí? Y que tengan un lugar. Eso es muy importante, que tengan un lugar de desarrollo, porque el lugar nos lleva a un lugar, o sea, a un espacio geográfico que nos permite buscar, que nos permite identificar. Y pues como estamos en cultura danzera guatemalteca, necesitamos hasta cierto punto también poder aplicar la parte de regionalizar estas danzas, ¿sí? De tener un lugar geográfico de referencia. Ok, licenciada, entonces ahorita nos vamos a poner de acuerdo y vamos a, ¿cómo se dice eso? Clasificar las danzas. Va. Entonces, ese es el trabajo que les queda. Les quedan como 10 minutos de clase realmente conmigo ahorita para poderse conectar a la siguiente clase, pero creo que este poquito de tiempo puede servirles como para entablar una estrategia para poderse poner de acuerdo, ¿sí? Entonces, esta organización es la tarea de hoy para la siguiente clase. Una pregunta, maestra. Sí, Fernanda. Yo creo que Andrea tiene más danzas porque ella las hizo todas y nosotros, por ejemplo, con Brian tenemos menos danzas porque no repetimos algunas danzas porque algunas danzas se repiten por época. Creo que las Pues dos no son sé, del no sé mismo porque tiempo. usted está llegando a una conclusión en base a conjeturas. Lo ideal sería que compartieran los documentos para, para llegar a un acuerdo, ¿sí? Entonces, no sé qué pasó, pero igual hay otro trabajo que creo que tiene 19 o 21. Entonces, habemos extremos, pero necesitamos llegar a un número, o sea, igual, entre 30 y 33 hay 3 de diferencia, ¿me entiendes? Aunque sea relativamente estándar, hay algo que uno toma en cuenta y el otro no.
Igual, Fernando, usted tiene 29, entonces ahí hay una o 4 que no están como, que dónde están o que son, que no, que a uno le aparecen y a otros no. Entonces es de llegar a un acuerdo y saber que sí y que no, ¿sí? Porque necesitamos una base concreta. Ah, Creo que la meta. yo creo que lo que me pasó a mí fue que puse danzas que no tenían periodo y tema, algo así, entonces y aún así las tomé como danzas y las puse en el cuadro. No, pero está bien, o sea, no pasa nada. Lo que necesitamos ahorita es concretarlas con estas con estos 4 parámetros. El nombre, el tiempo y el lugar, perdón, tres parámetros, ¿sí? Para que podamos definir cuáles, pues cuáles desechar, ¿no? O eso es lo que necesitamos, desechar y construir un cuadro base para poder seguir trabajando en lo que en el producto final del curso, para tener un estándar, ¿sí? Ok, licenciada, ahorita lo vamos a Está comentar bien. así. Va, entonces háganme favor, pónganse a trabajar y yo me quedo pendiente de ustedes, conectada aquí por lo menos hasta las 9:55, que pues de plano tienen que colgar la llamada y unirse a su próxima sesión, pero yo me quedo aquí pendiente por precisamente si surgen dudas, estoy al tanto para poderlas resolver y y en equipo llegar a acuerdos para poder seguir trabajando, valga la redundancia, en el trabajo que ya estamos haciendo. Voy a detener aquí la grabación porque pueden quedar muchos espacios en blanco y si alguien necesita revisar la grabación es como perder el tiempo en ver espacios en blanco. Si ya tienen dudas, pues aquí me quedo pendiente y las resolvemos. Está bien. Gracias, maestra.